Buenas, un saludo a todos, mi nombre es Alex y hoy les traigo un quinto tutorial de KiCad en el que voy a explicar cómo importar el netlist al CVPCB para hacer el linkado entre lo que son los componentes y lo que es el footprint. Esto es un proceso que en muchos, programas CAD de diseño de PCB no existe y que gente que no le gusta nada. A mí personalmente la verdad es que no me molesta, incluso me gusta, puesto que me da una opción más frente a otros, que es la de poder cambiar los footprints de manera rápida cuando por ejemplo tenemos un PCB en el que hemos usado resistencia, yo que sé, SMD de 1206 y queremos cambiarlas por 0603 porque hemos visto que con las de 1206 no conseguimos tener un tamaño lo suficientemente pequeño, por ejemplo, ¿vale? O simplemente el chip que yo iba a usar resulta que ahora lo fui a comprar y no está disponible, pero hay el mismo chip con otro encapsulado diferente y pues me interesa cambiarlo. Pues en este caso es interesante esta opción, ¿vale? En programas como Eagle esto no ocurre, es decir, el que esté acostumbrado a usar Eagle o DeepTrace o creo que Orca también lo hace así, es decir, hay una asociación cuando uno crea el componente entre el footprint, que digamos es cómo va a ocupar el espacio en el PCB, donde están los pads y demás, y el componente del esquemático, que es el que veis aquí, ¿vale? Entonces, aquí en DeepTrace también se puede hacer eso. Aquí en KiCad también se puede hacer, digamos, la asociación directa entre footprint y el digamos, el componente del esquemático, igual que se hace en Eagle. Y además se puede hacer de dos maneras. Una es cuando nosotros creamos el esquemático, lo ideal es que a medida que vamos poniendo los componentes, si le damos a Edit con la E, nos dice Footprint TO220. Este componente en sí ya viene dado y como pueden ver muestra aquí TO220. Entonces cuando yo vaya a hacer la asociación ya este lo hace automáticamente, no tengo que hacer yo nada. ¿Por qué? Porque ya se lo he especificado. Esto lo vamos a hacer así. Es decir, si por ejemplo cogemos este componente y le decimos, vale, pues tú vas a hacer un SM1206. Ya veréis que este componente, el C1, va a tener, como pueden ver, nos muestra el valor. Vamos a ocultarlo, dándole aquí. Va a estar vinculado a un SM1206. Este ya está porque he tenido que rehacer este vídeo. Vamos a borrarlo, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Este es C1 y C2. Se lo hemos asignado a C1, ¿vale? Y otra manera de hacerlo es, si yo edito el componente, por ejemplo este componente, le damos a Edit with Library, Editor, o bueno, en realidad es cuando lo creo. Si lo hago cuando lo creo no hay problema. Si yo voy aquí a Options y vengo aquí a Footprint Filter, le doy, y si yo pongo Add y pongo por ejemplo Barrel Jack, porque sabemos que nuestro footprint se llama Barrel Jack, pues él nos va a hacer digamos el emparejamiento de manera automática dándole a un botón, ¿vale? Porque sabemos que se va a llamar así. Entonces esto, haciéndolo así, sería exactamente como funciona en Eagle, ¿vale? Imaginemos que no lo hacemos así y que todos los componentes, como va a ocurrir, lo vamos a tener que seleccionar a mano. Esto nos puede interesar o no, ya eso cada uno es libre de hacerlo como quiera. Entonces voy a guardar esto, lo voy a volver a exportar porque lo he cambiado, lo guardo, ¿vale? Y ahora simplemente abro el CVPCB, bueno, que lo podía haber abierto desde aquí también. Aquí está, esto es lo mismo, Run CVPCB, ¿vale? Y aquí, como pueden ver, ya el C1 nos ha emparejado con un 1206, que es un condensador SMD, ¿vale? Y lo mismo con el TO220 del LM7805. Imaginemos que nosotros colocamos ahora este componente, hacemos el PCB y decimos, joder, es que el TO220 es muy grande y no nos hace falta y no queremos usarlo. O queremos usar un SMD, porque sabemos que ese mismo componente lo hay con otro encapsulado, por ejemplo un TO92. Pues yo simplemente siendo aquí TO92 ya he cambiado el encapsulado a un TO92. Que digo, no, quiero un TO220, pues busco aquí TO220, aquí está el vertical y bueno, no me aparece porque seguramente lo esté filtrando. Aquí está, TO220. Le doy y ya tenemos el TO220. Si le damos aquí vamos a ver que es el TO220 este. Vamos a poner otro que no me gusta, a ver si este no es el vertical.
es el vertical. A ver, este es el que muestra. Vamos a poner este, ¿vale? Entonces así podemos cambiarlo de manera rápida. Simplemente luego cargamos el archivo que esto va a generar en el PCB New, es decir, donde hacemos el layout del PCB, y ya hemos cambiado el footprint de manera rápida. Cosa que por ejemplo en Eagle no es así, sino que hay que venir al esquemático, sustituir el componente por otro cuyo link está hecho a al footprint que queremos, y luego pasar otra vez al PCB. De esta manera no se hace así, sino que se puede hacer de esta manera rápida. Cuando es un componente, vale, puedes hacerlo aquí, pero si por ejemplo quieres cambiar todas las resistencias, cuando tienes 50 resistencias que son 1206 y quieres cambiarlas todas a 0805, pues de esta manera es muchísimo más rápida. Así que bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas que tiene un paso más, pero bueno, también te permite comprobar que estás cogiendo lo que te interesa en cada caso. Aquí puedes volverlo a comprobar. Bueno, básicamente aquí podemos elegir, por ejemplo, este condensador C1 es un 1206 SMD. Por ejemplo, si el condensador 2 quisiéramos que fuera un 0805, un 0603, simplemente haríamos doble clic y ya está vinculado a este. Pero bueno, vamos a suponer que queremos un condensador de los redondos. Si nosotros vamos aquí donde dice PDF, que nos va a permitir ver muchos footprints, como pueden ver aquí, que ya vienen precargados con Eagle, por si queremos hacernos una idea. Digo, tengo un condensador que no sé cuál es. Entonces, por ejemplo, el C2V10 es este tipo de condensador que es, digamos, vertical. ¿Y qué tal? Estos son, por ejemplo, condensadores horizontales, TO220, invertido y demás, LED y demás. Entonces vamos a usar, por ejemplo, el condensador este, C1V8. Entonces, si voy aquí, con esto puedo filtrar los pines, es decir, todos los componentes que coinciden en el número de pines con mi componente esquemático. Por ejemplo, este tiene 2 pines. Si yo le doy aquí, solo me va a mostrar componentes con 2 pines, footprints con 2 pines. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a coger el electrolítico de 4 por 5,7 milímetros. Hacemos doble clic. Entonces queremos comprobar que este es de 4 por 5, porque por ejemplo tenemos aquí condensadores electrolíticos que a lo mejor no nos dicen medida. Por ejemplo, condensador de tántalo A. Y nosotros decimos, bueno, es que no conozco el condensador de tántalo, pero yo cojo y mido mi condensador real y digo, vale, pues mide tanto. Entonces yo vengo aquí, le doy a la lupa, veo mi condensador de tántalo y digo, bueno, voy a medir. Le doy a milímetros y como pueden ver aquí abajo nos dicen la medida. Bueno, no creo que se vea, a ver si se ve. Un momentito, porque ese es el problema de hacer una resolución tan grande, ¿vale? Como pueden ver aquí nos aparece la posición en la que estamos. Entonces si yo le doy a la barra espaciadora, por ejemplo aquí, digamos, la posición absoluta es esta. Y la posición relativa a donde yo le doy la barra espaciadora va a ser esta. Entonces si yo le doy a la barra aquí, se me pone en 0 la relativa. Y si yo muevo el cursor ahora, puedo medir por ejemplo la distancia que hay entre este punto donde está el cursor ahora y este punto, que son unos 5 milímetros. Entonces si yo por ejemplo mido entre este y este punto, le doy barra espaciadora y le doy, estos son 2,54, entonces más o menos de aquí a aquí son 3 milímetros. Lo ideal es que se pudiera cambiar el grid es esto, la rejilla, que fuera más fina para poder medirlo bien. En este caso no te lo permite, pero bueno, se puede mirar en el editor de componentes, verlo exacto. Bueno, y espero que en un futuro cambien la rejilla, te permitan cambiar la rejilla aquí para que lo puedas ver mejor. Pero bueno, que sepan que eso existe. Luego, condensador de 10 nanofarad, vamos a decir que es un 0805. El barrel jack, le damos aquí a barrel jack. Luego, por ejemplo, esto de aquí nos filtra el footprint con respecto a la librería que tenemos aquí. Es decir, solo nos muestra la librería en cuestión que tenemos seleccionada aquí. Entonces, ahora mismo no nos muestra nada porque no coinciden por pines y tal. Pero yo, por ejemplo, pongo el de connect, ¿vale? Y pongo solo por pines y me muestra que son estos. En el de LED son estos. Entonces si yo por ejemplo busco discreto y selecciono por pines, seguramente aquí está el LED. Pues no es tan discreto. Bueno, sí, aquí hay uno. LED, a ver qué LED es. A ver.
Sí, es un LED que parece, por ejemplo aquí para medir qué tipo de LED es, le damos barra espaciadora, medimos y es un LED de 5 milímetros, como pueden ver, ¿vale? Porque lo muestra aquí abajo, fijan, 5 milímetros. Entonces ya podía decir, bueno, este LED me interesa. De todas maneras hay más LEDs que si yo quito lo de la librería, que esto es algo que no lo veréis sino en las versiones betas de KiCad, las más nuevas, y que probablemente estarán en un futuro, pero por ahora no están. Bueno, que sepan que existe y que va a existir en un futuro. Si yo no lo selecciono y pongo discreto, bueno, aquí en realidad me está mirando en todas las librerías. Veremos que quitemos LED de 5 milímetros, LED de 3, vamos a ponernos de 5 milímetros. El conector suelen ser pin array o header. Entonces si buscamos por el número de pines, pin array o pin header, si le damos aquí, pin header, que es, lo miramos, es esto. Vale, que es un pin de 2,5, pero con el plástico que viene alrededor es un conector con pin de 2,54. Vale, y este, si le damos aquí, bueno, es el típico jumper o array de 2 pines, que es el que queremos. Vale, entonces vamos a poner este, le damos doble clic. Esto lo voy a cerrar. Vale, la resistencia de 10K, vamos a decir que es una resistencia SMD de 0603. Es por variar. Y que la otra va a ser una R3, que supongo que es una resistencia de medio vatio o un cuarto de vatio, no sé, medidlo como he hecho y lo pueden saber. Si yo es que normalmente no uso componentes que no son SMD ya. Luego, esta resistencia de 330, vamos a decir que es una R4 con pads largos, bueno, grandes, perdón. Y por último, el U2, que es el 555, vamos a usar, por ejemplo, un SOIC 8 o un S8 o un S8. Bueno, vamos a decir que es este S8, que creo que están en las librerías que vienen con el KiCad para que todo el mundo lo tenga. Seleccionamos, lo podemos ver, ¿vale? Y otra cosa que les quiero mostrar es que si yo le doy a Preference y Libraries, puedo darle aquí a Add y añadir mi librería, que por ejemplo yo la tengo en Electronics, KiCad, MyModel. Aquí están mi librería de footprints. Podemos añadirla o añadir un path donde tengamos varias librerías. Entonces ya nos aparecerían aquí. Bueno, en la versión, esto es en la versión beta, en la otra versión no aparecen, pero bueno, te aparecen todos los componentes de esa librería que añades aquí también, ¿vale? Y otra cosa interesante es que si por ejemplo nosotros le damos aquí este filtro, lo que nos va a filtrar es cuando cargamos el componente, si yo lo edito, lo siento, no era ahí, era editar componente con librería. Lo siento si lo he hecho muy rápido, es que a veces me lo doy edit component y luego edit with library editor. Y aquí vamos a edit component properties y en footprint filter le damos a add y aquí podemos poner un filtro. Es decir, nosotros sabemos que este puede ser un SO, un SOIC 8, por ejemplo. Lo añadimos. Sabemos que puede ser, por ejemplo, el SO8 de antes o lo que sea. Nosotros aquí lo podemos hacer de esa manera. O pues también podríamos poner, por ejemplo, SO asterisco. Entonces todo lo que empiece por SO nos aparecerá cuando nosotros le demos aquí a filter. Si le damos aquí, todo lo que coincida con eso que les he mostrado antes, es decir, cuando se crea el componente, pues aparecerá por aquí. Por ejemplo, si yo cojo este, ahí lo de aquí, él tiene un filtro, ahí donde les mostré que empieza por TO y luego tiene un asterisco, con lo cual nos muestra todos los componentes que empiecen por TO, ¿vale? Y también sirve eso que les he dicho, porque si le damos aquí a Perform Automatic Footprint Association, lo que hace es que él automáticamente, si ya tiene un nombre que le coincide de esa lista que yo les mostré, es decir, si tiene alguno de estos nombres, cada componente, él coge y lo busca aquí, si lo encuentra, se lo añade directamente, ¿vale? Que es otra cosa que puede ser interesante. Esto es lo de la librería. Y bueno, y esto es por eliminar la asociación de los componentes. Si le doy, pues me los borra y puedo empezar otra vez, si me equivoco o lo que sea, ¿vale? Así que nada, esto se ha hecho mucho más largo de lo que esperaba. Por lo general esto es una cuestión de 30 segundos, bueno, depende de la placa, claro, pero que no suele llevar mucho tiempo, sobre todo si ya hemos predefinido los footprints aquí. Eso sería directamente automático, le damos aquí automático o ya directamente no los pone. Simplemente una vez terminado le damos a guardar
¿vale? Y lo que nos ha creado es un tutorial KiCad, bueno, porque se llama así, no se ve en la pantalla porque la resolución, bueno, nos ha creado un archivo que se llama .cmp en el que básicamente nos muestra la asociación entre componentes y lo abro, como ven en un editor de texto, nos muestra que la referencia C2, valor de 10 microfaradios, está en francés porque el creador es francés, bueno, uno de ellos por lo menos, originales de KiCad de francés, por eso están muchas cosas en francés. El módulo nos dice que el de 100 microfaradios está con este footprint. Es decir, aquí podría yo modificarlo, guardarlo y funcionaría exactamente igual. Que es una de las ventajas que tiene KiCad frente a otros, porque todo es texto y nosotros podemos hacer un programa o modificarlo a mano si quisiéramos, que digamos haga lo que hace KiCad, ¿vale? De hecho estoy pensando en hacer un programita, a ver si tengo tiempo, para mejorar un poco, digamos, la gestión de librerías y un par de cosas más que le hacen falta a KiCad y que si no hoy seguramente alguien hará o se implementarán en el programa más adelante los desarrolladores actuales, así que ya veremos. Así que nada, bueno, si tienen alguna pregunta por favor pasen por el foro y si conocen a alguien que pueda interesar este vídeo, por favor compártanlo en Facebook o lo que sea con esas personas. Y nada, un saludo y hasta la próxima.